El mar nos une a los bolivianos en todos los rincones del mundo y ellos hoy nos dan su perspectiva. Rodolfo Henrich Arauz, residente en Washington, es periodista, exdirector de un periódico quincenal boliviano y exconductor del programa de televisión De Cara en Washington. Pablo Caballero Barrera, residente de Toronto, Canadá, donde ejerce su profesión de abogado. Franklin Santander Oblitas, residente en San José, Costa Rica, un comunicador social especializado en comunicación para el desarrollo. Todos unidos a través de La Verdad Nos Hace Libres. Pero esta noche también tenemos a Pablo Johnny Ausa, que es residente en los Estados Unidos. Él ha nacido en Sucre, es comunicador social, fue jefe de prensa en Canal 11, televisión universitaria de Santa Cruz en el año 2000. Hoy vive en Estados Unidos como asilado político. Y por otro lado está Juan Carlos Salcedo, nuestro corresponsal, residente también en los Estados Unidos desde hace 30 años. Él es abogado, es comunicador y es empresario, es licenciado en Relaciones Internacionales, corresponsal de La Verdad Nos Hace Libres. A todos ustedes les mandamos un saludo muy especial allá en cada uno de los lugares donde están, en Canadá, Costa Rica, estamos hablando de Washington, D.C., cómo extrañamos ese lugar. Y bueno, a todos quienes se unen a esta transmisión, un saludo muy especial a nuestros invitados. Juan Carlos Salcedo, nuestro corresponsal, te cedo la palabra para que también podamos hacer la introducción de este diálogo en este día tan importante donde Bolivia entrega esta contramemoria en la Corte Internacional de Justicia allá en La Haya para lograr una salida soberana al mar. Buenas noches. Dale, Juan Carlos. Bueno, muy buenas noches, un saludo a todo el país, a toda la red de La Verdad Nos Hace Libres, el Sistema Cristiano de Comunicación. En poco tiempo quiero dar una bienvenida también a un invitado especialísimo, a Rudy Henrich Arauz, que es una institución, una personalidad en la comunidad latinoamericana y boliviana en particular en Washington, D.C. Estamos muy felices de contar con su presencia. Y bueno, comenzaríamos esta noche tan especial donde hemos iniciado una etapa nueva de una caminata que comenzó hace 138 años cuando Chile invadió las costas de Bolivia, y muy particularmente desde abril del 2013, cuando Bolivia inicia una demanda contra Chile. Se vivieron experiencias muy interesantes a través de todo el país, pero quiero hablar de las experiencias de bolivianos. Este es realmente un equipo de primera que tenemos acá, de norte a sur, en las Américas, un equipo de exportación. Y voy a hacer la primera pregunta a Pablo Caballero, allá en Toronto, Canadá, que nos salude y nos cuente cómo vivió, cómo siente como boliviano estos eventos, viviéndolos fuera del país. ¿Cómo te tocan a ti, Pablo? Buenas noches, un saludo grande desde Toronto, Canadá, para todos ustedes, bendiciones. Bueno, son sentimientos encontrados. Primero, gran emoción como boliviano por ver el nombre de mi país en La Haya, pero por otro lado, como abogado, yo soy bastante crítico con la demanda que se hizo. Creo que moralmente tenemos gran solidez, pero jurídicamente creo que nuestra posición no es tan fuerte como quisiéramos, ¿no? Y creo que el problema es que esto puede generar un riesgo, porque si resulta que tenemos una respuesta negativa en La Haya, vamos a tener un doble precedente jurídico en nuestra contra. No solamente el tratado de 1904, sino en este caso también una decisión judicial. Entonces, yo creo que como abogado uno mide los riesgos, ¿no?, de una demanda. A veces somos la nota discordante dentro del entusiasmo y podemos parecer un poco pesimistas, pero creo que esa es la función del abogado, ¿no? Evaluar los riesgos. Entonces, desde ese punto de vista, yo soy un poco crítico con la demanda que se ha hecho. Creo que la Corte ha establecido un estándar muy alto para que nosotros lo probemos en la demanda. Bueno, muchas gracias, Pablo, con el comentario.
Un saludo, allá nos vamos hasta San José, Costa Rica, en Centroamérica. Un saludo, Franklin. Cuéntanos tu experiencia del día de hoy y cuéntanos qué viste allá desde San José. Muy buenas noches a toda la audiencia de Cristo TV, pero también a ti, querido Juan Carlos. Un gusto compartir desde San José. Yo soy un boliviano itinerante, me toca estar en diferentes países, tanto de Latinoamérica como en otros continentes. Pero particularmente hoy día ha sido un día especial, seguir de cerca todo el ejercicio que hizo nuestro gobierno en representación de Bolivia, presentando la réplica ante la Haya, que es un esfuerzo que se enmarca en las competencias privativas del nivel central del Estado para impulsar lo que viene a ser la política marítima o de búsqueda de una cualidad marítima que necesita el país. Al ver la diferente condición socioeconómica de cada país que tiene acceso al mar, la verdad es que, como decía Pablo, tenemos sentimientos encontrados. Por un lado, amamos mucho al país, pero por otro tenemos a ratos sentimientos de frustración porque si hacemos una mirada comparativa con otros países que sí tienen cualidad marítima, entonces es inevitable sentir que hay un rezago definitivamente. Yo quiero comentar que hay como 32 países, según las Naciones Unidas, con características de mediterraneidad. Bolivia y Paraguay, en el caso de América Latina, sufren de estas limitaciones. Y también pensaba acerca de las... Primero, en términos de los costos elevados de nuestros productos, ya sea a nivel de exportación, pero también a la hora de importarlos. Entre los efectos también podemos hablar. Aquí hay una globalización. Perdón. No, te escuchamos perfectamente. El tema económico creo que es un tema muy, muy importantísimo. Lo vamos a tocar de manera separada y te voy a dar inmediatamente a ti el paso cuando toquemos ese tema. Si me permites, quisiera ceder la palabra a Johnny. Si nos puedes dar una impresión relámpago. Tú estás muy metido en la comunidad boliviana allá en Virginia, en Washington. Dime tú, ¿cuál fue el sentimiento? ¿Cómo se vivió esta mañana este proceso allá en Washington? Adelante, Johnny. Buenas noches. Primero, un rápido agradecimiento y un saludo muy cordial a los panelistas y a través de ustedes al pueblo boliviano que tiene acceso a este encuentro muy sui generis, pero que gracias a las comunicaciones del siglo XXI podemos llevar adelante. Precisamente quiero referirme al tema de las redes sociales. Creo que ha sido un punto muy importante a destacar el hecho de que las redes sociales han estado muy pendientes de cuánto ha ocurrido hoy y he podido seguir en la medida de mis posibilidades que realmente política, diría yo, y es un fenómeno muy interesante que de aquí en adelante, en todas las disciplinas, en todos los hechos políticos, diplomáticos, van a empezar a jugar un papel muy importante. Destaco eso, las redes sociales, como también destaco el tema de que el gobierno boliviano ha puesto, y ese tema ha sido de análisis exhaustivo ya, un equipo de primera para llevar adelante esta negociación, esta gestión más bien a nombre de nosotros todos los bolivianos. Otro tema importante que creo que es digno de destacar es que de las distancias, la polarización que existe entre el segmento político boliviano en la actualidad, es muy importante que, y a pesar de los procesos judiciales también que existen, el boliviano en general, el político... Lastimosamente parece que tenemos que debería. Es decir, perseguidos o no, los políticos están unidos en esta política de Estado, porque todos somos el Estado y todos están respaldando. Lo único que demandan es coherencia.
pero creo que eso nos une en este momento. Gracias, muy amable, Johnny. Ahora visitamos en Washington, D.C. también a Rodolfo Henrich Arauz, toda una institución en la comunidad boliviana. Tú vives allá mucho tiempo. Creo que bolivianos en el territorio nacional, bolivianos en diferentes partes del mundo, sufren esa herida, ese trauma de tantos años que no puede ser sanada. Es una constante entre todos los bolivianos, me imagino yo. Quisiera que nos comentes desde ese punto de vista cómo se sigue allá en Washington, en Virginia, en Baltimore, en toda esa área donde existe gran colonia de bolivianos, este proceso de reivindicación marítima. Henry, adelante tú. Juan Carlos, muchísimas gracias. Y aprovecho también para abrazar a todos los miembros del panel y asimismo hacer llegar un cordial saludo a toda la audiencia del programa. Y me gustaría empezar por definir lo que significa la comunidad boliviana en el área de Washington. Tenemos una comunidad muy numerosa que tiene un muy buen prestigio dentro del espectro sociopolítico económico dentro de Estados Unidos, dentro del área y dentro de Estados Unidos, y tiene un peso específico muy interesante y muy importante en ese contexto. Como parte inseparable, nuestra comunidad, como parte inseparable del país, porque por definición somos un puente de integración como el país, compartimos exactamente los mismos sueños, los mismos deseos, las mismas perspectivas y también, por supuesto, el mismo anhelo centenario de todos los bolivianos de poder tener un acceso soberano a las costas del Pacífico. Hoy por la mañana, y creo que pues todos quienes hemos estado siguiendo de cerca las alternativas de la entrega de la réplica en la Corte hoy por la mañana, compartimos ese sentimiento. Pero también me gustaría que tengamos un poco, me parece, de optimismo en este sentido, porque al margen de cualquier otra posición que vaya más allá de cuestiones personales, políticas o políticas partidarias, esta es una cuestión de Estado. Se ha convertido en una cuestión de Estado porque a lo largo de todo este proceso se ha visto que la única manera de poder formar criterio y avanzar con solidez y con consecuencia es habiendo hecho de esto una cuestión de Estado, porque es algo que compete absolutamente a todos los bolivianos, donde quiera que estemos. Es una cuestión de Estado y una cuestión de conciencia para todos los bolivianos. Y las primeras informaciones nos indican de que la réplica contiene elementos sumamente importantes, categóricos, y que están basados en 3 elementos importantes, que son la economía, el punto de vista económico, el punto de vista histórico y el punto de vista jurídico. Demos por hecho de que lo han hecho bien, porque han tenido el tiempo suficiente de poder analizar y darle la continuidad que tuvo desde el principio y elaborar un documento que realmente sea muy, muy difícil de poder de contrarrestarlo o poder cuestionarlo. Me parece que la responsabilidad de ellos ha estado enfocada en esa dirección y ojalá que realmente eso dé los frutos que esperamos. Sin embargo, el fallo que eventualmente podría favorecernos nos ha de conducir nada más y nada menos que obligar a Chile a sentarse a negociar con nosotros. Gracias, Rudy. Un análisis muy bueno. Creo que compartimos, separados solamente por distancia, creo que en el mismo sentimiento, el mismo anhelo de los bolivianos. Y muy rápidamente el tiempo vuela para este panel tan interesante, tan diverso. Yo quisiera volver al tema económico. Vivimos en regiones en Canadá, a la costa este, el puerto de Halifax, a la costa oeste, Vancouver, y una cantidad de puertos, una calidad marítima de Atlántico y Pacífico. En Centroamérica, Puerto Limón, Puerto Caldera, 140 kilómetros entre Océano Pacífico y Atlántico. Y qué decir de la costa este de los Estados Unidos, Nueva York, Baltimore, Savannah, etcétera. Nosotros experimentamos una vida en un país en países que tienen acceso al mar. Vuelvo contigo, Franklin, muy rápidamente. Como una ráfaga, puntualmente,
¿Cómo piensas tú afecta el tema marítimo a Bolivia y cómo ayuda a los países con calidad marítima? Tú que estás, por ejemplo, en Costa Rica, un ejemplo muy peculiar. Adelante, por favor, Franklin. Gracias, mi querido Bonzo. Lo primero que puedo apuntar es que comercialmente nos genera una alta desventaja económica, ya sea en la importación o exportación de productos. Hay que mencionar que los costos de transporte, por ejemplo, tienen una relación de 1 a 5 o a 7, de 1 a 3, a 5 y a 7, dependiendo de las distancias, dependiendo de las condiciones que se hacen en términos de importación y exportación de productos. Por ende, esto repercute en la balanza comercial que Bolivia tiene con todos los países en el mundo, con aquellos que tienen relación comercial. Ese es uno de los principales factores que termina incidiendo en la economía nacional y en los estándares de vida de las personas. Hay algunos otros elementos que hacen también a la condición de mediterraneidad, entre ellos la globalización, es decir, nuestra incorporación a la economía mundial se retrasa. Todo el tema de Internet y tecnología que tiene que ver con conexiones vía marítima, vía de banda ancha, pasa por una conexión y calidad marítima. En términos de medio ambiente, el efecto de la mediterraneidad pasa por un tema vinculado al cambio climático con la desertización y degradación de tierras por precisamente no tener acceso a aguas. Y bueno, lo que algún rato hacía mención del presidente Morales respecto de que no solo somos un país mediterráneo, sino enclaustrado porque de alguna manera hay una eterna dependencia, no solamente del imperio, como se hace mención desde niveles gubernamentales, sino también de nuestros socios comerciales. Gracias, Franklin. Muy gentil, muy amable fue Franklin desde San José, Costa Rica. De ahí nos vamos a Toronto, Canadá, con Pablo Caballero. Realmente hemos aprendido que los errores no dejan de ser errores simplemente porque fueron ratificados en un tratado como el de octubre de 1904. Vivimos un error histórico. Dime tú, allá en Toronto, Pablo, ¿qué perspectiva? Sé que tienes algunas dudas sobre la acción boliviana, pero ¿qué otra alternativa hubiera tenido Bolivia? De manera muy resumida, después de 100 y tantos años, 138 años de estar en esta carrera, persiguiendo este anhelo íntimo del país en cuanto a reivindicación marítima. Adelante, Pablo. Sí, realmente las opciones son reducidas jurídicamente. Una vez que tenemos un tratado firmado, es lo mismo que cuando firmamos un contrato, ¿no? Es difícil ir para atrás. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Pues, bueno, son las alternativas de tratar de llevar a la negociación a Chile, pero voluntariamente, ¿no? Jurídicamente no se puede obligar a negociar a nadie. Entonces, son muy reducidas. Y mi preocupación es esa, que por motivos políticos se llegó a firmar el tratado de 1904 y ahora, por motivos no jurídicos, que lleguemos a tener un fallo adverso en nuestra contra. Si tenemos estos dos elementos, sería muy difícil volver a argumentar en el ámbito internacional a favor de nuestros muy válidos y muy buenos argumentos en materia económica, moral, ética, histórica, etcétera, ¿no? Perfecto, Pablo. Volvemos a conversar con Rudy allá en Washington, D.C. Y lo que pensamos es que a Chile no le pedimos nada, no anhelamos nada de Chile, solamente su respeto y justicia. Así que estamos en esa caminata, Rudy. Dime tú, ¿qué perspectivas a futuro, a mediano plazo ves en esta demanda? Pues
No se puede predecir realmente nada, pero regreso a lo dicho anteriormente, que mantengamos un poco de optimismo porque los planteamientos que dieron origen a la demanda fueron categóricos y es por eso que fue totalmente favorable a la posición boliviana. Esa primera etapa fue, como era previsible, fue ganada por Bolivia. En esta etapa, en lo que sigue, luego de que Chile presente la contrarréplica o la dúplica de aquí a 6 meses, recién vamos a enterarnos del contenido mismo de la réplica, porque es un documento que tiene, creo, alrededor de 300 o 300 y tantas páginas. Entonces no conocemos exactamente todos los elementos que contiene esto. Sin embargo, creo que como aquel equipo que ha trabajado elaborando todo este documento y los anteriores, que ha tenido realmente un excelente desempeño y en el concepto de hacer causa con los deseos y los anhelos y los derechos del país. Pues, en ese sentido, y de acuerdo a lo que pide en esta etapa la demanda, es simplemente pedirle a Chile que realmente cumpla con aquellas promesas que fueron incumplidas permanentemente en todas aquellas negociaciones, conversaciones bilaterales que se sostuvieron a lo largo de probablemente un siglo. El fundamento esencial es de que Chile se había comprometido muchas veces a resolver el problema y a conceder una salida al mar con soberanía, pero estamos viendo de que el tema soberanía no está considerado de ninguna manera en cuanto a la posición chilena, nunca lo ha estado y no lo va a estar tampoco. Ese va a ser el detalle más importante, porque de nada sirve que se puedan sentar a negociar una vez que el fallo supuestamente nos favorezca. Pero de ahí, ¿cuáles van a ser los pasos siguientes? ¿Se van a sentar a negociar? Los términos, los plazos que va a fijar la Corte? ¿Tiene competencia la Corte para fijar los plazos y decirle, señores, a partir del fallo tienen 30 días para sentarse a conversar en serio? No conocemos esos elementos. Perfecto, gracias, muy gentil, Rudy. Vamos a ir inmediatamente a Johnny con una pausa, controles centrales en Bolivia, y luego volvemos con una última ronda de comentarios. Adelante, La Paz, Bolivia. ¿Cómo ven ustedes el futuro de Bolivia? ¿Qué expectativa tienen del país viviendo afuera? Empecemos contigo, Johnny, por favor. Pues yo creo, y contagiándome un poco del optimismo de Rudy, espero, como todos los bolivianos, días mejores para nuestro país. Infelizmente, es una cal y una de arena. A la víspera de este importante evento en el que hemos tenido oportunidad de ser testigos hoy, el incidente fronterizo, políticamente inapropiado, diplomáticamente incómodo, entonces eso un poco nos sorprende y nos afecta. Pero por el otro lado, en 1979 se creó una conciencia común para celebrar el aniversario de enclaustramiento y fue un sentimiento nacional que ahora ha vuelto a aflorar, pero en aquel entonces yo recuerdo que fue muy fuerte. Entonces, me preocupa lo siguiente, me preocupa que al final de esta polarización binacional está un gobierno boliviano que de perder la posición 1, todos tenemos la esperanza de tener acceso territorial con soberanía. Eso me preocupa mucho porque significaría... Tenemos algunos problemas con el audio. Documento final que autorice eso o que permita eso. Entonces, podemos ser optimistas, debemos ser optimistas, pero también tenemos que mantener los pies en la tierra, porque esa es la realidad diplomática, es la realidad política que va a terminar al final de este túnel. Ok, Rodolfo, ¿cuál es la impresión que tienes tú de Bolivia? ¿Qué expectativa tienes de tu país? Pues es muy difícil predecir qué es lo que pasa. Vivimos tiempos muy dinámicos en que los cambios se producen a cada momento. La polarización en el país se ha agudizado en los últimos tiempos.
Hay muchas tareas pendientes, conflictos, falta de entendimiento, escaramuzas de uno y de otro lado. Entonces es un panorama con cierto margen de preocupación, diría yo. Pero de todas maneras siempre pensando en que las contradicciones que se van dando pues generan a su vez escenarios distintos. Y entendemos y por lo menos esperamos de que dentro de esa dialéctica las cosas puedan ir tomando los cursos que realmente demanda el momento histórico que vivimos. Es un compromiso que tenemos todos los bolivianos desde adentro y desde afuera, porque respondiendo un poco a la inquietud aquella de cómo nos sentimos en el exterior, pues somos un fragmento, una parte inseparable, imprescindible de lo que es nuestro propio país. O sea, somos el país un poco atrás de las fronteras. Y ni tanto, ni tan lejos, ni tan cerca, porque los medios de comunicación y la dinámica de la tecnología nos acerca tanto que en realidad es como si estuviéramos quizás viviendo en otro barrio, en cierto modo, para ponerlo un poco en pocas palabras. Entonces, ese es el escenario en el que vivimos en Bolivia. La dinámica de la historia es muy rápida, se van generando una serie de elementos, de contradicciones, pero esas contradicciones tienen que limpiar un poco, tamizar algunas cosas. Si el fallo es favorable, bueno, las cosas pueden cambiar un rumbo distinto, pero también corremos el riesgo. No podemos descartar que se corre el riesgo de que la demanda no llegue a final término conforme a nuestras aspiraciones, en cuyo caso ahí sí que ya perdemos toda oportunidad de poder volver a retomar el tema, porque los fallos de la Corte son definitivos. Bueno, y queremos escuchar también a Pablo Caballero, que está desde Toronto, Canadá. ¿Tú en algún momento has pensado a volver a tu país o qué impresión tienes del mismo? Bolivia siempre está en mí. Nunca dejamos de ser bolivianos, nunca dejamos a Bolivia, siempre estamos en ella. Entonces, por eso justamente el tema del mar, que es tan emocional, ¿no? tan emotivo para todos nosotros. Escuchamos mar y nos emocionamos, porque el mar es parte de nuestra identidad boliviana, ¿no? Yo recuerdo siempre que en cada hoja de cada cuaderno de mi vida escolar decía, no, el mar nos pertenece por derecho, recuperarlo es un deber. Entonces, sea como sea el fallo de la Corte, ¿no? Nosotros vamos a seguir unidos y vamos a seguir buscando recuperar ese mar, porque ese es nuestro llamado y es parte de nuestra identidad. Gracias. Franklin, ¿tú estás de pasada por San José o estás radicando ya allá? No, estoy de pasada, en un par de días me voy para Panamá y bueno, estoy por eso mismo he tenido un sentimiento especial, como en cada oportunidad en las que escucho de Bolivia y del mar, particularmente en el tema, soy un poco más optimista respecto de las acciones que se vienen realizando desde el gobierno, pero también creo que una eventual solución a nuestra condición pasa por otro tipo de acciones que a partir de políticas de Estado como la educación debiéramos apuntar como bolivianos a impulsar, a implementar en términos de cambiar condiciones de desarrollo que nos aminoren todavía más los impactos que la mediterraneidad tiene en nuestro país. Bueno, gracias Franklin, desde San José, Costa Rica, Franklin Santander, y también tenemos que escuchar la impresión de nuestro corresponsal Juan Carlos Salcedo. Él está ya viviendo más de 30 años en los Estados Unidos, tiene su familia allá en los Estados Unidos. Juan Carlos, ¿cómo has vivido tú este día? ¿Cómo ves a Bolivia desde aquel lugar? Tú que, bueno, de año en muchos años vuelves, estás algunos días, pero retornas a aquel país que te acoge ya tantas décadas. Bueno, la verdad, hago mías las palabras de Rudy en su momento. Uno no deja de ser boliviano solamente porque no vive en Bolivia. Eso va muy adentro. Yo creo que inmediatamente uno recibe el pasaporte boliviano, la primera hoja que uno chequea es una posición sobre el mar, un deseo, entre otras cosas. Eso nos define como bolivianos. Obviamente seguimos a nuestro país, queremos a nuestro país. Para mí particularmente, con mucha
con mucha pena veo las grandes posibilidades que se abren para cualquier país, no solamente para este país acá que me ha acogido, pero para todo país que tiene acceso marítimo. Yo pienso que sea cual sea el resultado de las acciones legales en La Haya, no hay boliviano que conozca, que va a levantar las manos. Esta es una definición del país, es una definición de su verdadero destino como nación, de buscar una salida justa al Pacífico y al mismo tiempo ser parte real y efectiva de un proceso global de acceso no solamente a la economía, pero también a la inmigración y también a un crecimiento y conexión con todos los países. Quiero agradecer a los participantes el día de hoy. Realmente me ha conmovido su deseo de colaborar. Tienen ideas muy fuertes, muy marcadas, y les deseo a todos ellos volver a reunirnos muy pronto, a Pablo allá en Canadá, a Rudy en Washington, D.C., a John igualmente por allá en esa parte tan importante de este país, y a Franklin, que lo vemos de país en país con una perspectiva diferente y clara en su percepción sobre lo que es Bolivia. Gracias a todos ustedes. Roberto, te paso a ti para que invites a cada uno de nuestros invitados a despedirse con un saludo a toda la audiencia en Bolivia y en los países vecinos donde llega la señal. Bueno, gracias Juan Carlos, a ti también por estos contactos, realmente son muy importantes. Solo recordarles que si ustedes quieren ver esta entrevista, la van a poder ver en minutos nada más en YouTube, XTOTV Enlace, y este tiempo que nos hemos dado, que es muy importante el conocer, como decíamos hace momentos atrás, este sentimiento boliviano. Gracias, Rodolfo Henrich, por estar con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Esperemos que las cosas marchen bien. El mar es una herida abierta y es un atentado constante a los principios fundamentales de la paz. Pablo Caballero, desde Toronto, Canadá, un abrazo para ti. Muchas gracias, hermano. Muchas bendiciones. Bendiciones a todos los que con los hermanos con los que hemos compartido hoy día. Y viva Bolivia. Gracias. Franklin Santander, itinerante, como él bien lo dijo, San José, Costa Rica. Un gran saludo con todo mi cariño a mi país, a Bolivia, a nuestro canal. Que Dios nos bendiga, que Dios les bendiga también y sigamos en contacto. Pablo Johnny Ausa, también desde los Estados Unidos, ha estado con nosotros. Un abrazo, Pablo. Un abrazo también para todos ustedes desde este corazón que late rojo, amarillo y verde todo el tiempo. Y obviamente a nuestro corresponsal Juan Carlos Salcedo allá en Nueva York. Juan Carlos, la próxima semana tendremos novedades. Danos el adelanto, por favor. Sí, la próxima semana tendremos el gusto de compartir con una organización de las Naciones Unidas acá en Nueva York que directamente trata el problema de países mediterráneos a nombre de las Naciones Unidas, y estamos invitando a uno de los representantes seniors de esa organización de las Naciones Unidas para que nos hablen sobre el impacto económico de países sin litoral, sin acceso marítimo. Así que los invitamos a toda la audiencia a estar nuevamente con nosotros el próximo martes. Gracias. Bueno, gracias a cada uno de ellos. Realmente importante este tiempo que nos hemos tomado. Ya saben, si ustedes quieren ver esta entrevista, la pueden bajar o ver en YouTube, XTOTV Enlace, en momentos nada más. Gracias a cada uno en Canadá, en los Estados Unidos, en Costa Rica y en todos los lugares donde nos siguen. Hacemos una pausa en La Verdad. Dios los bendiga. Continuamos más adelante.